En el principio, cuando la tierra aún era nueva y la voz del Creador resonaba sobre las aguas, Elohim miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Las aguas brillaban con vida, los árboles daban fruto, los animales corrían libres y el hombre respiraba por primera vez el aliento de su Creador. Durante 6 días, Adonai formó el universo con poder y sabiduría, pero al llegar el 7º día, algo diferente sucedió. El sonido de la creación se detuvo, el viento se hizo suave, la luz se volvió más dulce y el tiempo mismo pareció descansar. Entonces Elohim reposó, bendijo ese día y lo santificó. Así surgió el Shabbat, el primer día apartado de toda la creación. El Shabbat fue un regalo divino, un espacio sagrado que el Eterno apartó en el tiempo para que el ser humano pudiera descansar y refugiarse en él. Desde aquel día, el 7º día se convirtió en una cita entre Elohim y su creación, un recordatorio de que no estamos solos, de que tenemos un Padre que nos ama profundamente y de que toda nuestra existencia depende de Él, porque todo lo que vive y respira está sostenido por su palabra. El Shabbat no es una costumbre inventada por los hombres ni una tradición judía como muchos piensan. Fue Elohim mismo quien lo estableció desde el principio, mucho antes de que existiera un pueblo o una religión. Él marcó el ritmo del tiempo y santificó el 7º día, colocándolo como una señal eterna entre él y sus hijos. Por eso, cuando el Eterno entregó sus mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, no estaba creando algo nuevo, sino recordando lo que había sido desde el principio. Y dijo: acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para Adonai tu Elohim, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el 7º reposó y lo bendijo. Éxodo 20 del 8 al 11. Yeshua, nuestro Mesías, guardó el Shabbat durante toda su vida. Entraba en la sinagoga, enseñaba, sanaba y hacía el bien, porque el Shabbat fue hecho para el hombre, y no el hombre para el Shabbat. Yeshua jamás lo abolió ni lo reemplazó. En Lucas 4:16 está escrito: Yeshua vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Incluso después de la resurrección de Yeshua, sus discípulos continuaron guardando el 7º día, el Shabbat, como día santo de reposo. En toda la Escritura no existe registro alguno de que los creyentes en Yeshua hayan abandonado este mandamiento. El Shabbat nunca fue removido del corazón de los fieles. Fue hasta siglos más tarde, cuando algunos líderes, influenciados por la cultura griega, comenzaron a cambiar la santidad del 7º día al primer día de la semana, que es el domingo. Pero esto no fue por mandamiento de Elohim, sino por decisión humana. En el año 321, el emperador romano Constantino, adorador del dios Sol, decretó que el domingo sería el día oficial de reposo para todo el imperio en honor al Día del Sol. Así se cambió el calendario sagrado del Creador, tal como fue anunciado por el profeta Daniel cuando habló del poder que intentaría cambiar los tiempos y la Torá del Eterno. Pero el Eterno nunca cambió su día santo. Él bendijo el 7º día, el Shabbat, no el domingo. En el concilio de la Odisea, alrededor del año 364, se decretó que los creyentes debían dejar de guardar el Shabbat bíblico y en su lugar descansar el domingo. En su registro se lee: los cristianos no deben judaizar y descansar en sábado, sino trabajar ese día y honrar el día del Señor, el domingo. Y quien sea hallado judaizando será anatema de Cristo. El término judaizar se usaba de manera despectiva para señalar y castigar a quienes permanecían fieles a lo que el Eterno en su palabra y por medio de Yeshua había instruido como el reposo del Shabbat. Desde entonces la Iglesia romana declaró el domingo como Día del Señor, no por mandato del Eterno, sino por decisión humana. Así, el cambio iniciado por el emperador Constantino se consolidó como tradición religiosa, apartando a muchos del mandamiento original del Creador. Con el tiempo, este mandato hizo que muchos se confundieran,
y pensaran que el Shabbat era solo para los judíos, pero esto es un error. El Shabbat fue dado desde la creación, antes de que existieran pueblos o religiones. Fue establecido por el Creador para toda la humanidad, para todos los que lo aman y desean andar en sus caminos. Isaías 56, del 6 al 7, nos revela que incluso los extranjeros que deciden seguir al Eterno, amar su nombre y guardar el Shabbat como parte de su pacto, serán recibidos por él. El Eterno promete llevarlos a su monte santo y alegrarlos en su casa de oración, mostrando que su pacto y sus bendiciones están abiertos para todos los que guardan su día apartado y le sirven con corazón sincero. Elohim bendijo el séptimo día para todos los que reconocen su soberanía. El Shabbat es una señal para el pueblo del pacto, pero también es una promesa para todo aquel que desea unirse a ese pacto. Así, el Shabbat fue sellado como una señal eterna entre el Creador y su pueblo, un pueblo que lo ama y guarda su palabra, no para un tiempo limitado, sino para siempre, desde el principio hasta la eternidad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y así como el sol sigue su curso y la luna guarda su tiempo, el Shabbat permanece intacto desde la creación. Ningún imperio, calendario ni decreto humano ha podido borrarlo. El Shabbat ha cruzado siglos, tormentas y fronteras sin perder su luz. El Shabbat se guarda de tarde a tarde. Recordemos que los días bíblicos comienzan al atardecer y concluyen también al atardecer del día siguiente. Así lo estableció el Creador desde el principio cuando dijo: «Y fue la tarde y la mañana el primer día». Entonces, cada semana, cuando el sol se oculta el viernes y las primeras estrellas comienzan a brillar, el cielo y la tierra se unen para dar la bienvenida a este día santo. En el Shabbat no se trabaja ni se asiste a la escuela, no se comercia ni se buscan los intereses personales, porque ese día no le pertenece al hombre. Es una cita entre el Creador y sus hijos, un tiempo apartado para detener la rutina, dejar las actividades cotidianas y descansar en cuerpo y alma. Es el momento para adorar a Elohim con alegría, estudiar su palabra, disfrutar del amor en familia y recordar que nuestra vida depende de Él, no de nuestras fuerzas. Es un día de comunión y gratitud, un espacio para sanar, dejar las cargas de la semana, perdonar y mirar al cielo diciendo: «Gracias, Adonai, por tu reposo». Guardar el Shabbat no solo trae paz, también abre las puertas de la bendición, porque quien honra el día santo, honra al Creador que lo estableció. Aquel que descansa en Elohim aprende a confiar en su provisión y reconoce que no todo depende de sus fuerzas. El Shabbat nos enseña que la vida no consiste solo en trabajar o estudiar, sino en detenernos para recordar quién sostiene el universo. Por eso, guardar el Shabbat y sus mandamientos es una declaración de amor. Es expresar con acciones y decir: «Adonai, tú eres mi Elohim, confío en ti, dejo mis manos quietas porque sé que tú sostienes mi vida». Cada viernes, al atardecer, el alma del justo se alegra porque sabe que está a punto de entrar en el tiempo de Adonai. El Shabbat es un anticipo del reino venidero, cuando toda la tierra vivirá en paz bajo el reinado del Mesías. Es una sombra profética del descanso eterno, un ensayo del mundo perfecto que vendrá. Muchos se preguntan: ¿por qué el Shabbat no ha cambiado a lo largo de los siglos? La respuesta es clara: porque fue establecido por la voz del Creador, y su palabra es eterna e inmutable. El séptimo día continúa siendo el mismo que Elohim bendijo y santificó desde el principio, y ninguna tradición o decreto humano tiene autoridad para modificar lo que Él apartó para siempre. Por eso el domingo jamás podrá reemplazar al Shabbat, porque el domingo pertenece a los hombres, pero el Shabbat pertenece a Elohim. El domingo fue establecido por reyes y concilios humanos, mientras que el Shabbat fue entregado por la misma voz del Creador y reafirmado con su propio dedo en las tablas de piedra que recibió Moisés en el monte Sinaí. El domingo busca la comodidad humana, pero el Shabbat busca la obediencia y el amor divino. El domingo honra una tradición humana, el Shabbat honra al autor de la vida. Hoy,
Hay personas o congregaciones que realmente aman al Eterno, pero aún guardan el domingo como día de reposo. Ha llegado el tiempo de despertar y volver al camino correcto. No se trata de religión ni de pertenecer a una denominación, sino de fidelidad al Creador, de amarle con verdad y obedecer su palabra. El Shabbat es el sello de aquellos que aman al Altísimo y desean honrarle no solo con palabras, sino con obediencia. Cada semana, el Eterno nos llama a entrar en su reposo, a silenciar el ruido del mundo y recordar que pertenecemos a su creación. Al guardar el Shabbat y sus mandamientos, volvemos al diseño original y nuestro corazón se reencuentra con su Creador. Que esta verdad despierte cada alma que escuche estas palabras y que toda familia que ama y desea agradar a Elohim regrese a su día santo. Que cada congregación que aún se reúne en domingo vuelva y se alinee con la voluntad del Creador, reconociendo el Shabbat como el día que Él estableció para siempre. Porque el Shabbat no fue dado solo a un pueblo, sino a toda alma que anhela su presencia. Es un regalo eterno, una cita de amor entre el Creador y aquellos que desean reposar en Él. Cuando llega el viernes al caer el sol, permite que el Shabbat entre en tu hogar. Deja atrás el afán, las cargas del mundo y descansa en Él. Lee la Biblia, ora, canta, bendice, abraza a los tuyos y permite que la paz del Creador envuelva tu corazón. Ese día, el cielo se abre sobre tu vida y Adonai camina entre los que guardan sus mandamientos. El Shabbat es la promesa viva del reino que vendrá. Quien guarda el Shabbat camina de la mano del Creador y halla reposo para su alma. Que haya un despertar espiritual, un retorno a los propósitos eternos de Elohim. En medio de un mundo que se desvía y se desgasta, decide ser diferente. Vuelve al Eterno y obedece su palabra, porque en ello hay bendición, vida y paz. Que cada corazón escuche su voz diciendo: Shabbat es mi día santo, ven y reposa conmigo. Y que de generación en generación siga resonando la voz de nuestro Creador, recordándonos el Shabbat como un tiempo de encuentro y amor. Ven, Adonai, queremos descansar bajo tus alas, hallar refugio y deleitarnos en tu presencia. Shabbat Shalom. Que tengas un Shabbat lleno de paz y bendición. Suscríbete a Aventuras de la Biblia, dale me gusta y comparte para seguir disfrutando de más contenido como este.